Hola, bienvenida o bienvenido. Primera parte de 3, con el preámbulo, los tipos de conmutadores, la filosofía de funcionamiento y los criterios. A partir de los requerimientos de energía eléctrica de las diversas instalaciones, su cuadro de cargas y aguas arriba de este el cuadro de conmutación o tablero de transferencia automática, se analizará la interacción entre la red y la alimentación de respaldo proveniente del grupo electrógeno. Los sistemas de energía eléctrica de respaldo pueden ser de emergencia o de respaldo operativo, como por ejemplo la sede principal de una cadena de super o hipermercado que ante la pérdida de la tensión de la red pretenden, gracias al respaldo de este tipo de sistemas, seguir atendiendo a los clientes y además preservar los alimentos que dependen de los sistemas de enfriamiento mecánico. Detallemos primero a la red, el mains, también considerada como la vía normal, con su capacidad en potencia, su nivel de tensión, su frecuencia 50 o 60 Hz, el número de fases, el número de hilos y si la cometida es subterránea o aérea. Y con respecto al nivel de voltaje de la conmutación de la transferencia automática, precisar si según el proyecto se hará en baja o en media tensión. Recordar que si es en baja, podemos salir directamente, por ejemplo, con voltaje en terminales del alternador en 400 voltios directo a la conmutación. Otra opción es que el alternador muestra en terminales unas salidas que correspondan a la media tensión. De lo contrario, habría que colocar ante un alternador en baja tensión un transformador elevador para lograr la conmutación en media tensión. En algunos países de América y por ejemplo en Venezuela, los sistemas a 208-120 o a 220-127, también hay 480-277 si hablamos de fase neutro, y además el sistema que tiene que ver con la Delta Edison, que llega con 4 hilos en la cometida y por ejemplo si entre fases hay 240 voltios, en la toma central hay entonces la mitad, 120 voltios en cada una, y de esa toma central a la fase contraria obtenemos la particularidad de los 208 voltios, que hay que tener mucho cuidado con esto, sobremanera si el grupo va a trabajar en paralelo con la red. Y además, lo que ya habíamos visto en el webinar anterior, los sistemas monofásicos trifilares o de 3 hilos monofásicos, que también los hay en Venezuela y en otros lugares de América. La red, considerada la vía normal, la fuente 1, puede presentar flickers, picos de voltaje, perturbaciones por alta frecuencia o que la frecuencia de 50 o 60 Hz salga del rango del más o menos 1%, que haya distorsión armónica en la red o interna en la instalación eléctrica donde opera el grupo electrógeno, que se presente un apagón o que haya mínima tensión o un sobrevoltaje que comprometa la carga de la instalación eléctrica. Además de un apagón, se puede producir la salida forzada de la tensión de la red cuando la empresa que suministra la energía eléctrica programa tareas de mantenimiento, o el otro escenario es cuando hay trabajos internos en la propia instalación donde opera el grupo electrógeno. Un diagrama unifilar que muestra la carga respaldada vía red, fuente 1, y obviamente la conmutación establecida a nivel de potencia vía fuente 1 en el modo automático que muestra este panel anunciador. Pero también pudiera pasarse, si se requiere, al modo manual y estando en fuente 1 y disponible ya el grupo electrógeno, se pudiera conmutar a 0 para abrir los polos de potencia
de la conmutación vía fuente 1 o red y luego conmutar a la vía 2 siempre y cuando haya grupo electrógeno disponible. A partir de los requerimientos del proyecto y la tecnología de la conmutación, del magnetotérmico vía red, del generator circuit breaker, del panel de control, cómo se regula la tensión, si hay control de velocidad, definirán si el grupo operará en modo isla, es decir, completamente independiente de la red asumiendo la carga, o si por el contrario lo hará en modo red, es decir, un sistema que es capaz de sincronizarse y conectarse en paralelo para establecer la conexión entre el grupo electrógeno y la red o viceversa. Y acá se muestra el sistema visto desde las cargas que aguas arriba tienen a el cuadro de conmutación, es decir, la bifurcación entre la fuente 1 que es la red y la fuente 2 que es el grupo electrógeno, su magneto térmico de protección del alternador. El alternador entrega potencia gracias a la potencia de la máquina térmica del motor diésel y un panel de control que, dependiendo de su tecnología, además de controlar al motor y al alternador, puede llegar a controlar a la red y también a la conmutación, dependiendo de cada tecnología. Los dispositivos eléctricos y sus contactos de potencia y también contactos auxiliares que se usan para la conmutación entre la red y los grupos electrógenos. Por ejemplo, un conmutador de accionamiento estrictamente manual a través de palanca. Otra sería por un módulo motorizado para cambiar de la fuente 1 a la fuente 2 o a través de un solenoide sobre un conmutador. También podría ser a través de bobinas de los contactores vía red y vía grupo electrógeno, y finalmente a través de magnetotérmicos, circuit breaker o disyuntores de red y de grupo electrógeno. Y los dos conceptos claves del cuadro de conmutación, la transferencia y la retransferencia. Transferencia cuando la carga deja de ser alimentada por la red y pasa bajo la alimentación del grupo electrógeno, y luego cuando se restituye a la red, entonces se va a producir la retransferencia, es decir, retornamos a que la carga sea respaldada por la red. Eso ocurre en esta secuencia. Se está supervisando el estatus o el estado de la red, y si hay un sobrevoltaje, una subtensión o un apagón, entonces empieza a contar un tiempo para que se ordene el arranque del grupo electrógeno. Este arranca e intenta estabilizarse, se monitorea que haya voltaje y frecuencia nominal, y es allí cuando se produce la verdadera primera conmutación, es decir, la transferencia de carga al grupo electrógeno. Luego de un tiempo, se supone, va a retornar la energía de la red, entonces se monitorea y a partir de un tiempo se va a producir finalmente la retransferencia de carga, es decir, la carga otra vez queda sostenida por la red. Y en cada controlador de transferencia automática, dos máquinas eléctricas estáticas fundamentales para supervisar la tensión de la red y el otro para supervisar el voltaje del grupo electrógeno. Los secundarios podrían ser en 24 voltios, 12 voltios, 5 voltios, 3 voltios, dependiendo de la tecnología de la tarjeta o placa que los contiene. Y esos dos transformadores para la supervisión de niveles de tensión y de frecuencia estarían en los módulos de control de estos dos modelos de cuadros de conmutación del fabricante FG Wilson. Y un ejemplo del fabricante Socomet de Francia con sus contactos de potencia, su conmutador propiamente dicho, gobernado por este módulo motorizado
que a su vez es controlado por este módulo electrónico que pudiera pasar que no lo tuviésemos y entonces solamente contamos con el módulo motorizado y los contactos de potencia y a través de supervisores y relé logramos hacer el cuadro de conmutación. Y cuando el conmutador no depende del módulo electrónico porque está dañado o inhabilitado y depende del supervisor trifásico que monitorea la red, básicamente los elementos de subtensión o pérdida total por apagón por blackout o sobrevoltaje en un más o menos 10% y el elemento de desconexión en cuantos segundos que ocurren cualquiera de los tres eventos hay que fijar para que se produzca la apertura de un contacto inherente a este supervisor que desenergiza a este relé. Ya lo veremos más adelante en la lectura de planos. Y finalmente puede ocurrir que luego se restituye la energía eléctrica de la red y entonces viene ahora definir cuál es el criterio dependiendo de la confianza que se tenga en esa acometida en la red eléctrica, cuántos segundos la supervisamos antes de volver a cerrar el contacto para que se vuelva a energizar este relé y volvamos a la posición 1 vía red. Y este fabricante con su conmutador por solenoide y el control del mains de la vía normal o de la vía emergencia, que es el grupo electrógeno, con los niveles de tensión por encima y por debajo para que se produzca la transferencia o la retransferencia y además el ajuste de los tiempos que se establecen entre ellas. Y este conmutador de Socomet con su módulo motorizado que tiene su módulo de control y ese módulo de control, además de accionar para que el motor cambie de la posición 1 a 0 y luego a 2 y viceversa, además de ese control sobre el módulo motorizado, obviamente el control sobre los parámetros de voltaje y frecuencia de la red cuando esté disponible o del grupo electrógeno. Además, tiene obviamente la señal remota para hacer que el panel de control termine arrancando dándole la señal de partida al grupo electrógeno. Y finalmente podría conectarse con este módulo, con este panel anunciador que pudiera estar en otra sala distinta a donde está la conmutación. Y un controlador Merlin-Gerang hoy día de Schneider para una transferencia automática en el estado normal vía red, vía normal. Este LED está encendido porque hay voltaje y frecuencia nominal de la red, igual que este LED encendido de que su interruptor vía red está cerrado, pero si ocurre una falla en la red, entonces se va a apagar este LED, y va a pasar este interruptor al estado 0 o abierto y se va a encender este LED. Se va a dar la orden remota de arranque sobre el grupo electrógeno. Él va a intentar motorizarse y si alcanza la frecuencia y el voltaje nominal, se enciende este LED en la vía respaldo. A continuación se va a encender este LED, que significa que su interruptor vía grupo electrógeno ha cerrado y además podemos validar que por voltaje, por corriente y por voltaje tenemos allí la carga respaldada a través del grupo electrógeno. Resumiendo, tres formas de lograr el control sobre la conmutación: con supervisores de tensión combinados con relés, con paneles exclusivos para la conmutación o transferencia y finalmente veremos el caso de un panel de control que controla tanto al grupo electrógeno como a la propia transferencia o conmutación. Y el controlador de la transferencia que aplica cuando el panel de control del grupo electrógeno es MRS, es decir, no tiene control sobre la transferencia automática vía grupo o vía red, de manera tal que este panel está supervisando a la red y si hay un fallo en la misma,
va a cerrar, entre otras funciones, este contacto, que no es otra cosa que la señal remota de arranque, de activación, de puesta en marcha del grupo electrógeno. Entonces, por una parte, el panel de control exclusivo del grupo electrógeno y por otra, el controlador de la transferencia, cuya misión fundamental es supervisar a la red. Y por otra parte, si ella presenta una avería, el controlador va a cerrar este contacto que tiene que ver con una entrada binaria de este panel de control que funciona con el negativo del sistema de batería del propio grupo electrógeno, y al cerrar ese contacto se termina convirtiendo en una entrada binaria que el panel de control en modo automático interpreta como activar las salidas para los solenoides de arranque y de combustible para que el grupo electrógeno se motorice y salga con tensión en los terminales que va a supervisar el propio controlador, de tal forma de conmutar a la fuente 2 para que el grupo asuma la carga. Y finalmente el controlador queda a la expectativa de la restitución de la energía por parte del proveedor eléctrico. Y esta otra tecnología que permite supervisar a la red, al grupo electrógeno, el control sobre la conmutación, sobre la sincronización y la puesta en paralelo entre el grupo electrógeno y la red, y por tanto la compartición de la carga. Y un primer detalle, que a partir en la salida del Generator Circuit Breaker, del magnetotérmico a la salida del alternador, vamos a tener unos conductores que van a llegar al cuadro de conmutación. Y con el apoyo de un secuencímetro sobre los terminales de la conmutación, confirmar que la secuencia de fases de la red se corresponda con la secuencia del alternador del grupo electrógeno, para que nunca nos acontezca que una carga operando vía red en suministro termine convirtiéndose en un motoventilador en extracción. Según las normas europeas, una conmutación puede ser solo tetrapolar, es decir, de 4 polos, sí, incluido el neutro, con el fin de, ante la presencia de una sobretensión por una avería interna en la instalación eléctrica en la cometida o por una descarga atmosférica, podamos mantener a resguardo los devanados del alternador, la VR, el panel de control y personas que en ese momento pudiesen estar haciendo labores de mantenimiento sobre la máquina eléctrica. Y para reducir el coste de los proyectos de instalación de sistemas de energía de respaldo, sobre todo el coste por conductores, siempre que se pueda hay que tratar que la cometida, el cuadro principal de cargas, el tablero de la transferencia automática y el grupo electrógeno estén lo más cerca posible. Por otra parte, los paneles de control, con su nueva tecnología y su lógica de control de energización de los relés externos por control del negativo de 12 o de 24 voltios del sistema de baterías, del negativo entonces se produce por cada uno de los dispositivos y condiciones necesarias una entrada lógica, por ejemplo, ahora de un cero lógico del negativo de corriente continua, que está presente en la base de cada uno de los transistores, y el firmware se encarga de activar la base para que se switche este transistor, conduzca y termine produciéndose la salida para que se energice cada uno de los relés según cada una de las misiones que tiene. Y por otra parte, esos relés, por ejemplo, pudieran tener un contacto que trabaje con corriente alterna para llevar la alimentación a las bobinas de los contactores, por ejemplo, de una conmutación. Otro elemento importante a detallar es el voltaje entre fases o entre líneas de la carga versus la tensión que requieren los solenoides o devanados y contactos auxiliares de los elementos para la conmutación. En el caso de la Unión Europea,
donde el voltaje entre fases es de 400 voltios y de fase a neutro hay 230 voltios, si los conmutadores motorizados vienen con motores monofásicos a 230 voltios, no hay absolutamente más nada que conectar. Pero en el caso venezolano se puede dar la situación de los 480 voltios versus esa tensión de 230, que no se puede sacar de fase a neutro porque serían casi 280 voltios, de manera tal que obliga a colocar transformadores reductores. Además, cuando los cuadros de conmutación tienen su propio controlador de la transferencia, se recomienda siempre colocar el control respaldado por baterías secas, que ya veremos en un diagrama más adelante, de tal forma de no depender solamente de la tensión de más 12 o más 24 voltios del sistema de batería de control y arranque del propio grupo electrógeno. Un abrazo con 8 brazos.